Buenos días. Hoy seguimos en nuestro tiempo con Dios y esta semana que comienza hoy lunes 16 de julio del 2012, leamos entonces el tema que nos corresponde esta semana. Lea conmigo, por favor. Descendió Jesús en el versículo 31 del capítulo 4. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. En casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella. E inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea. Esta mañana, para entender un poco el contexto del tema, tenemos que recordar un poquito de dónde venimos. El fin de semana estábamos leyendo desde el viernes que Jesús se bautizó. Tenemos que recordar esta escena porque aquí es donde comienza toda la obra ministerial de Jesús en la tierra. Comienza cuando Jesús es confirmado por Juan. Juan venía predicándose un tiempo atrás, y cuando está Jesús allí al frente, Juan le señala. Esa es la primera confirmación que Jesús era el Mesías, el que Juan venía anunciando. Luego viene el Espíritu sobre él, le llena de su Espíritu y confirma también eso. Luego se oye una gran voz que dice: Este es mi Hijo amado. Todo esto que está pasando allí lo está escuchando la gente, por eso está en las Escrituras. La gente empezó a hablar de esta situación. Y lo que dice seguidamente es que Jesús sale lleno del Espíritu, y que el mismo Espíritu lo lleva al desierto. En el desierto, aunque hay esta situación con Satanás, quiero resaltar lo más importante de esta situación en el desierto. Dice que el Espíritu Santo le llevó al desierto, pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y note usted que al final, después de los 40 días de ayuno, dice que Jesús salió no lleno del Espíritu Santo, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí es donde comienza entonces a caminar una persona llena del poder del Espíritu Santo. Lo que estamos leyendo entonces es lo que pasa cuando alguien empieza a caminar en el orden de Dios, en la voluntad de Dios. En este caso era Jesús. Pero la gran enseñanza que podemos ver esta mañana, en principio, es que
sin el Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo no van a pasar las cosas que pasaron luego cuando empezamos a leer. Jesús entonces sale de su tiempo de desierto y quiero que note cuando está en la sinagoga la situación que se presenta. Estamos en el capítulo, déjeme ver, en el capítulo 4 y Jesús narra la palabra que Jesús está en la sinagoga y lee uno de los rollos. Lo que está sucediendo es lo que sucedía todos los días allí en la sinagoga, los judíos, y que sucede actualmente. Los judíos van a este lugar, toman la Biblia, en ese momento eran pues rollos, y la leen. Pero mire lo que pasa allí, Jesús toma el rollo, y le voy a leer lo que lee Jesús en ese momento, eso está en Isaías 61. Y el texto que lee en ese momento es: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lee ese pequeño texto y se sienta. Esto crea confusión, porque ya se venía hablando de él, ya se rumoraba que él había sido señalado por Juan el Bautista y confirmado, que el Espíritu Santo había estado sobre él y eso corría el rumor, y que Dios había hablado desde el cielo, el Padre. De manera que los religiosos, que eran los que estaban en ese momento allí, y la gente que estaba en ese momento en la sinagoga, se maravilla, se inquieta, empieza el cuestionamiento. Lo primero que hace que una persona empieza a recibir cierta inquietud sobre las cosas de Dios es la palabra, la importancia de la palabra. Lo que hizo él fue leerla y se sentó y ya creó el conflicto. ¿Pero por qué creó conflicto? Porque no era solamente la palabra, sino era la palabra confirmando lo que acababa de pasar unos días o semanas antes en el Jordán. La palabra siempre nos va llevando en un orden lógico y perfecto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues sucede lo que empieza a pasar en el tema que nos corresponde en este día. Leamos el versículo 31, algunos versículos para hablar un poquito sobre ellos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Lo primero que hace Jesús es enseñar. Jesús enseñaba, lleno del Espíritu Santo, confirmado por el Espíritu Santo, confirmado por Dios, confirmado por los hombres, empieza a pasar lo que tiene que pasar, lo que naturalmente pasaba con Jesús. Las cosas que él hacía eran lo natural que debe hacer, o que hace él, es primero enseña. Luego dice, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Días antes, Satanás había tenido un encuentro con Jesús y había tenido claro quién era Jesús. Aunque lo intentó y aunque Satanás siempre ha sabido que Jesús era su principal enemigo, o es su principal enemigo, desde la eternidad lo sabía, por eso siempre intentó destruirlo aún antes de nacer. Sabía que él era su principal enemigo. Allí Satanás recibe una enseñanza tremenda de autoridad y de poder. Los demonios lo sabían, los demonios lo reconocían, porque lo que está diciendo aquí es que los demonios lo reconocían. Pero quisiera que nos centráramos en el punto principal. Jesús no vino a sacar demonios, Jesús no vino a sanar enfermos, es lo que dice allí. Jesús lo que vino fue a darnos libertad. Jesús vino a morir en la cruz y eso no lo podemos perder de vista. Lo que pasaba cuando él iba caminando, que los demonios salían de las personas, que enseñaba la palabra, que la gente se sanaba, es lo natural que debe pasar cuando Jesús está allí. Eso no es extraordinario. A veces nos quedamos en las formas y se nos olvida el fondo. Nos maravillamos por sanidades, por milagros, por ese tipo de cosas que son tan visibles y que tanto nos quitan la atención, pero podemos fácilmente perder
de vista que eso no es la obra fundamental de Jesús. Jesús vino a salvar, Jesús vino a darnos libertad, Jesús vino a morir en la cruz y vino a resucitar. En el versículo 38, después de que empiecen a pasar todos estos eventos que vuelvo y repito, que vuelvo y digo son naturales para Jesús, Jesús se levanta, dice en el versículo 38, Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a casa de Simón, la suegra de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose a ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, les sanaba. Yo lo que veo en estas narraciones es continuamente Jesús haciendo las cosas naturalmente. Donde está Jesús tiene que haber sanidad, donde está Jesús tiene que haber libertad, donde está Jesús hay enseñanza, hay palabra. Eso es lo natural, no es lo extranatural. No nos maravillemos tanto con eso, aunque todo lo de Dios está hecho para maravillarnos. Debemos maravillarnos en la obra principal de Cristo, y es el mensaje que quiero dejar esta mañana. Lo quiero confirmar cuando leamos desde el versículo 32. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Recuerden ustedes entonces que esta mañana, para empezar esta semana, donde hay libertad, donde hay sanidad, donde hay milagros, es porque está la presencia de Jesús. Donde está el poder del Espíritu Santo, suceden esas cosas, deben suceder como algo natural. No nos quedemos entonces en ese tipo de cosas, sino miremos lo que Jesús estaba mirando. Jesús estaba viendo 3 años después iba a pasar algo maravilloso, y era que iba a ser sacrificado en la cruz, iba a resucitar, y con esto a sellar ese plan maravilloso de Dios de redención de la humanidad. Gloria a Dios, gloria al Señor, porque donde está Jesús hay sanidad, porque donde está Jesús hay libertad, y tenemos que pedir y clamar por ella. Pero gloria al Señor y gloria a Jesucristo, porque vino a salvarnos, porque vino a darnos vida, la vida eterna, y a traernos el mensaje del reino, que es fundamentalmente lo que vino a hacer. Me gusta de la narración de Lucas, que no se detiene en esas cosas, que no se detiene en los detalles de las sanidades y los milagros. Creo profundamente que son de Dios, pero creo profundamente que debemos estar centrados en lo principal, que es su obra salvadora y su obra de reino. Si nuestro corazón y nuestra mente y todo nuestro ser está puesto en esto, seguramente las otras cosas van a suceder, como dice en su palabra, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás, aunque en ese caso está hablando de vestido, de comida, pero lo demás incluye todo, será añadido. Nuestra vida debe ser una vida donde se manifiesten los milagros de Dios. Si estamos llenos del poder de Cristo, si estamos en el poder del Espíritu Santo, si estamos caminando en Cristo y si somos fieles a la palabra, esas cosas deben suceder como algo natural. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Quiero que oremos un minuto para despedir. Amado Señor, te bendecimos por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos en ella maravillas. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de cada situación, en cada cosa de nuestra vida, aún en los detalles pequeños. Pero no nos cansaremos, Señor, de darte gracias, Dios, por ese maravilloso milagro de la vida eterna, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti todo el honor, y a ti rendimos, Señor, todo nuestro ser. Delante de ti ponemos este día, Señor, y lo bendecimos, Dios. Te damos gracias por estar con nosotros. Amén y amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos entonces mañana nuevamente a las 6:30 de la mañana. Buen día.